la Municipalidad de Maipú anunció el congelamiento de permisos para nuevas construcciones en las vías principales de esa comuna. Todo esto con el fin de limitar la construcción en altura, y entre estos también queda paralizado un megaproyecto de 3 torres en Pajaritos que ya era considerado como el primer gueto vertical de la comuna. Vamos a conversar más sobre este tema. Nos acompaña para esto el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich. Muchas gracias, alcalde, por estar con nosotros y bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal, alcalde? Hola, Carla Davor, y a todos quienes nos están mirando, muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, alcalde, lo primero para entender un poco el problema que se ha suscitado ahí en su comuna es qué tan extendido es hoy la presencia de estos edificios, de estos guetos verticales. Usted decía allí se ha suspendido la construcción de uno, pero ¿hay más dentro de la comuna de Maipú o no? Sí, yo creo que primero es importante aclarar cuál es la noticia, porque a veces sale el titular de que el alcalde congela permiso y podría parecer una medida muy arbitraria que se toma de un día para otro y que lo único que busca es como frenar la inversión y la construcción de viviendas en la comuna. Y muy por el contrario, nosotros en Maipú hoy día estamos enfrentando un proceso de actualizar el plan regulador comunal. Nosotros sabemos que cualquier comuna o cualquier ciudad, al momento de desarrollarse, siempre es preferible que este desarrollo se haga de forma planificada y regulada. Hemos visto experiencias de otras comunas cuando lamentablemente se construye cualquier cosa en cualquier lugar y sin ningún tipo de regulación, esto termina en grandes caos urbanos. Tenemos el ejemplo próximo de nuestra comuna vecina de Estación Central, por ejemplo, que vimos que al no haber regulación lamentablemente se terminó por destruir barrios con construcción de torres de sobre 30 o 40 pisos. Por lo mismo en Maipú lo que estamos generando es la actualización de nuestro plan regulador comunal que data del año 2004 y que en específico con respecto a la altura no genera ningún tipo de limitación en los ejes principales de la comuna. Y desde ahí, ¿qué es lo que nosotros decimos? Necesitamos generar una comuna que se desarrolle, que se densifique sin duda porque tenemos un déficit de vivienda muy grande, pero queremos que ese desarrollo sea regulado y planificado. Y para ello estamos actualizando este plan regulador comunal con participación ciudadana, donde una de sus etapas, ya un año de finalizarse, porque este es un proceso que ya partió hace más de 8 meses, nos da la facultad a los municipios de poder congelar el otorgamiento y, ojo, de nuevos permisos. Esto no altera los permisos que ya pueden haber sido entregados por la municipalidad, pero a partir del 13 de septiembre, que es la fecha que se publica en el diario oficial, tenemos un congelamiento temporal de un año sin entrega de permisos hasta que se actualice este nuevo instrumento, este nuevo plan regulador comunal que pueda definir cuáles van a ser las alturas permitidas en los principales ejes de la comuna. Ya, es importante esta aclaración, alcalde. En el fondo, permisos que ya estaban concedidos son obras que igual se van a poder desarrollar más allá de cuál sea después el plano regulador. Y yo no sé cuántos están en el fondo en esa condición, porque claro, los futuros que van a entrar ahí no hay ninguna incerteza, pero si ya me dieron permiso, me imagino que esas constructoras aspiran a poder desarrollar sus proyectos. Mire, la actualización del plan regulador comunal no altera en nada los permisos que puedan haber sido entregados previo a la actualización del plan regulador comunal. Nosotros, por otro lado, y que yo creo que ha sido quizá el caso más bullado porque ha tenido más repercusión mediática, por ejemplo, como el edificio Pajaritos, que fue un proyecto que ingresó antes de que nosotros asumiésemos la alcaldía, que es un conjunto de 3 torres de más de 20 pisos, eso corre por un carril totalmente paralelo. Allí nosotros estamos presentando otro tipo de acciones judiciales para evitar la construcción de ese proyecto, que hoy día se encuentra en tribunales ambientales, pero la actualización del plan regulador no interfiere ese camino, es decir, no agrega ni quita nada a la ecuación de si se va a poder o no construir ese proyecto inmobiliario. Nosotros estamos generando otro tipo de recursos y acciones dentro de las facultades que tenemos como municipalidad, pero en el fondo es correcto lo que tú dices. La actualización del plan regulador no altera los permisos que hayan sido ingresados previo a esta. Lo que no quita es que como municipalidad tengamos otras herramientas y acciones que poder ejecutar frente a proyectos que creemos que no cumplieron con la normativa al momento de presentarse. Alcalde Bodanovich, ¿y por qué esta normativa se presenta como de carácter temporal solamente por 12 meses? ¿Por qué está acotada a ese tiempo? Y esto de alguna manera no podría ser como una olla a presión de que junte muchos proyectos que quieren desarrollarse y el otro año en esta misma fecha estemos hablando con usted porque viene el boom de los edificios en Maipú. No, Davor, las actualizaciones de los planes regulador comunal tienen varias etapas que están establecidas por ley, que en principal son 4. La primera es un diagnóstico territorial, la segunda la elaboración de la imagen objetivo, la tercera que es la elaboración del anteproyecto, que es la que estamos nosotros ahora como municipio, y la cuarta la elaboración del proyecto. Dentro de esta etapa, la ley nos faculta a los municipios que a un año de finalizar el proceso se puedan congelar los permisos. ¿Qué quiere decir esto? Es un congelamiento temporal para que luego de un año Maipú ya tenga un nuevo plan regulador comunal
y los proyectos que ingresen tengan que someterse a este nuevo instrumento de planificación. Vamos a poner un ejemplo. Nosotros ya tenemos congelados los permisos de edificación, ¿cierto? Luego de un año vamos a tener un nuevo plan regulador comunal que va a establecer como máximo alturas de 8, 10, 12 pisos. Estoy inventando algún número que tenga que salir del proceso de participación. Cualquier proyecto que ingrese después de este año, donde el congelamiento es temporal, tiene que regirse bajo la nueva normativa, que nosotros esperamos que sea una normativa que permita un desarrollo de la comuna, pero un desarrollo mucho más armónico, planificado y regulado, con alturas máximas, como bien decíamos, de 8, 10, máximo 12 pisos. Esa es la discusión que hoy día se está dando en las comunidades, pero no megatorres de 30 o 40 pisos, que nosotros creemos que más que contribuir al desarrollo de la comuna, terminan por saturar y destruir los barrios. Por lo tanto, el plazo temporal no es un plazo que fijemos nosotros como municipio, es el plazo establecido por la ley, pero después de ese año plazo ya vamos a tener un nuevo instrumento regulador que va a fijar reglas del juego claras para todos. Alcalde, ¿qué pasa con los efectos de este tipo de decisiones? Porque aquí también hay aspectos económicos, ¿no? Muchos podrán ser muy críticos de los guetos verticales, pero también hay otros que dicen ha sido una forma de que gente que antes no accedía a vivienda pueda acceder con arriendos que han bajado, con un espacio propio o arrendado que antes no estaba al alcance. En su comuna, con este congelamiento y eventualmente el cambio en el plan regulador, ¿no podría ser, por ejemplo, que los arriendos se puedan encarecer? ¿No podría ser que el sueño de la casa propia se aleje? Yo entiendo que aquí la idea es que eso sea con buen estándar, pero la pregunta es si eso no es más caro también para las personas. Mire, yo creo que aquí es muy importante que uno cuando establece política pública y planificación urbana lo haga buscando equilibrios. Indudablemente un escenario donde se prohíba cualquier tipo de edificación en altura y digamos no se pueden construir más de 2 pisos en Maipú, eso va a elevar sustancialmente el precio de la vivienda, a hacer aún más difícil el combate al déficit y generar una dificultad de acceso a los vecinos de Maipú. En el otro extremo, si nosotros empezamos a generar ningún tipo de regulación y nos llenamos de torres de 30 o 40 pisos en la comuna, vamos a terminar por destruir el desarrollo de Maipú y afectar gravemente la calidad de vida de nuestros vecinos, como ocurrió, por ejemplo, lamentablemente, en la comuna Estación Central. Desde ahí tenemos que fijar equilibrios y puntos medios. Necesitamos que la comuna se densifique, sobre todo en los principales ejes, para poder acceder a la vivienda de forma más barata y más democrática para todos los vecinos, por cierto. Tenemos que además resguardar los barrios también. Entonces, busquemos un punto de equilibrio y eso se hace mediante instancias democráticas de participación, donde lo que ha surgido ya en las instancias de diagnóstico territorial, que ya se generaron, porque esto es un proceso que partió hace más de 8 meses, es que los vecinos dicen, oye, estamos dispuestos a que se densifique, pero alturas de 8, de 10, de 12 pisos, es decir, equilibrando ambos intereses, el del acceso a la vivienda, que sin duda es importante, pero también el resguardo del desarrollo de la comuna para que evitemos que la desregulación termine por destruirla. Por tanto, son dos intereses que están en juego. Algunos querrán que no se construya ningún edificio ni hasta de 3 pisos, otros querrán que hayan torres de 30 pisos. Bueno, nuestro rol como autoridad comunal para diseñar políticas públicas es buscar poner los distintos intereses sobre la mesa y velar por el bien común, y creemos que esta actualización del plan regulador comunal va en esa línea. Permitir el desarrollo y densificación, pero hacerlo de forma regulada y planificada para evitar descalabros como lo que hemos visto en otras comunas. Alcalde, ¿y qué tan a firme quedan estas decisiones? Y se lo pregunto porque usted el próximo año tiene que enfrentar la eventual reelección, o a lo mejor usted se va a otra comuna, llega otro alcalde con otra mirada sobre el problema. ¿Podría eventualmente cambiar toda esta doctrina Bodanovich sobre el tema? Más que doctrina Bodanovich, yo diría que es la doctrina maipucina, porque son procesos de participación que hemos ido levantando, pero eventualmente cualquier alcalde puede tener la facultad de actualizar un plan regulador comunal. En Maipú no se hacía desde el 2004. Y el proceso de actualización del plan regulador no es una cuestión arbitraria que un alcalde pueda sencillamente declarar por la prensa y congelar permisos. Son procesos muy normados y establecidos que tienen duraciones de al menos 2 años. Piensa que nosotros estamos ahora solo actualizando parcialmente las construcciones en altura en los ejes principales de la comuna. Es decir, es una reforma del plan regulador muy acotada, porque el objetivo nuestro era sacarlo lo más rápido posible, porque, para explicarlo en buen chileno, estábamos jugando el partido sin arquero. Entonces, nos podían entrar cualquier tipo de proyecto de torres de 30 pisos y no teníamos cómo evitarlo. Para ponerle un arquero al arco y evitar eso, hicimos una reforma sustancial del plan regulador comunal que fuese rápida y evitara la construcción de estos megaguetos como único y gran objetivo. A su vez, en paralelo, estamos avanzando en una reforma sustancial al plan regulador comunal para poder regular el uso de todo el suelo de Maipú, entendiendo que esto es una comuna con características de ciudad
que aquí viven casi 600.000 habitantes que están en crecimiento permanente y que tenemos que pensar cómo queremos que sea ese Maipú a 30 años y esperemos que ese crecimiento sea algo regulado, planificado, con visión de ciudad y no solamente al arbitrio de que el que quiere construye lo que quiere donde quiere. Entonces, si el día de mañana hay otro alcalde con otra visión de ciudad o quizá si el interés de la comunidad con respecto a cómo quiere que se desarrolle Maipú cambia, evidentemente hay mecanismos para que futuras autoridades puedan revertir, actualizar o mejorar el diseño de planificación territorial que tenga la comuna. Eso es parte del ejercicio democrático, pero no es que si llega un alcalde en 2 años más va a poder sencillamente echar esto abajo, no. Tiene que iniciar los mismos procesos formales que hemos iniciado nosotros para tener otro instrumento regulador y ver cómo quiere que se desarrolle Maipú. Ahora, alcalde, yo entiendo que hay una discusión, que esto es participativo, que también la idea, y es súper deseable, la ciudadanía tiene que incidir mucho en cómo son los barrios, en el fondo el entorno donde vive, pero usted como alcalde, ¿tiene una visión respecto de cuál debiese ser el estándar? Ya acaba de decir que tampoco se trata de no permitir la construcción en altura o solo edificios de 2 pisos, porque eso puede tener, obviamente, efectos económicos para quienes quieran vivir en Maipú. Pero en términos generales, ¿dónde está el estándar o dónde está el límite de un desarrollo en el fondo controlado, deseable, y el otro desarrollo que es incontrolable, que no es deseable, que trae externalidades negativas? Sí, ahí nuestra labor como alcaldía es obviamente poder escuchar a las distintas partes. Si tú vas a hablar con una persona que hoy día tiene una casa en el eje Pajarito, él lo único que te va a rogar es que evitemos cualquier tipo de construcción en altura y que ojalá limitemos hasta máximo 2 pisos. Claro, porque a ellos obviamente les conviene que no les instalen ningún edificio cerca y que sus viviendas aumenten el valor. Si tú hablas con una persona que está luchando hace 15 años por acceder a la vivienda y no tiene dónde construir porque hay una falta de suelo grande en Maipú y en toda la ciudad, te va a pedir que aumentemos la altura. Si hablas con un empresario inmobiliario, te va a exigir que ojalá no haya regulación y puedan construir 40 pisos. Y ahí uno tiene que ir poniendo los distintos intereses en juego. La visión nuestra como municipio es que los ejes principales de la comuna es necesario densificarlos allí donde el Estado ha hecho inversiones importantes como acceso a la red de metro, buena conectividad de servicio. Es importante que podamos generar construcción en altura, pero los parámetros que nosotros estamos manejando son construcciones entre 6 a 12 pisos máximo y evitar megaproyectos inmobiliarios como por ejemplo el edificio Pajarito, que concentra 3 torres de más de 20 pisos en un sector de la comuna que ya está fuertemente saturado. Por tanto, a veces tenemos que ir a explicar a los vecinos que limitar del todo la construcción en altura lo único que hace es frenar inversión, encarecer el precio de la vivienda o de los arriendos y limitar su acceso y aumentar el déficit en la comuna. Pero también tenemos que sentarnos a hablar con aquellos que quieren construir proyectos sin ninguna regulación, que eso a veces termina por destruir los barrios, ser perjudicial para la calidad de vida de los vecinos. Y acá cuando hablamos de desarrollo, no solo pensamos en cuánta inversión entra a la comuna, sino que también en la calidad de vida que van a tener quienes vivan en nuestra comuna. Y equilibrando esos 2 parámetros, nosotros nos jugamos por una visión de ciudad que densifique sus ejes principales, pero con alturas razonables entre 6 a 12 pisos y no megaproyectos de 20 o 30. Alcalde, y más allá de los esfuerzos que puede hacer usted levantando su bandera como alcalde de Maipú, cambiando el plan regulador, ¿no debería haber una supranormativa a nivel país para que otro alcalde en el futuro no tenga que enfrentar estos problemas y sea nuestro país, la República de Chile, la que exija la cantidad de pisos, el metraje mínimo de los departamentos, los espacios de uso común, la cantidad de ascensores, el número de estacionamientos, que son los problemas que finalmente nos llevan a que los edificios se transformen en guetos verticales? Por cierto que sí, sí, muchas veces tú bien lo dices, el problema no es la altura del edificio, es las condiciones que tiene ese edificio y cuando son proyectos de altura buscan maximizar al máximo poniendo pocos estacionamientos, pocos ascensores, pocos servicios alrededor y sencillamente preocupándose de meter la mayor cantidad de departamentos por metro cuadrado para optimizar el negocio. Evidentemente necesitamos mayor regulación y también está en discusión si la actualización de los planes reguladores debiera estar o no en facultades del alcalde de la comuna. ¿Por qué? Y aquí voy a ser muy honesto. Muchas veces los alcaldes tenemos el único incentivo de beneficiar a los vecinos de nuestra comuna, pero no pensar en un desarrollo más íntegro de la ciudad. Y si fuera por el interés de los vecinos de mi propia comuna, sobre todo a puertas de una elección, quizá el incentivo para mí como alcalde sería limitar la altura a 2 pisos o a 3 pisos. Y con eso seguramente voy a tener mucha mayor aceptación de los vecinos de mi comuna. Pero no puedo ser tan irresponsable y no pensar en un desarrollo íntegro de la ciudad, donde la falta de suelo y el déficit de vivienda nos empuja a tener que densificar de alguna manera los ejes principales. Y ahí creo yo que la política pública responsable es buscar precisamente esos equilibrios, no solo para el bienestar de nuestra comuna, sino que también del desarrollo de la ciudad.
Ahora, muchas veces los alcaldes no tienen los incentivos puestos en una visión integral de ciudad, sino más bien en una defensa propia de la comuna, y ahí hay que revisar si esa facultad debiera estar en manos del alcalde, pero mientras así sea, lo que a mí me compete como autoridad comunal es más que ser populista o buscar rédito político a puertas de una elección, es pensar en un desarrollo responsable y armónico no solo de Maipú, sino que de todo Santiago, y poder velar por los distintos intereses, tanto de aquellos que quieren resguardar el desarrollo armónico e identitario de nuestra comuna, pero también pensar en la enorme cantidad de familias que hoy día no tienen acceso a la vivienda y que la única forma que esto sea más democrático es densificando algunas áreas de la ciudad, siempre que esto sea de forma regular y no termine por destruir los barrios. Bien, pues alcalde Tomás Bodanovich, le queremos agradecer por haber conversado con nosotros esta mañana. Vamos a ver cómo funciona esto en Maipú y cómo también se pueden ir poniendo al día otros municipios y ojalá con esta mirada más integradora, a lo mejor con una nueva institucionalidad o alguien que pueda ordenar todo, ¿no?, en las ciudades. Muchísimas gracias y que le vaya muy bien. Gracias, alcalde. Vale, muchas gracias a ti, Carla y Daur, que tengan muy buen día. Cuídense mucho. Gracias, buen día.